Tenía un rato que no hacía un video de Star Wars, y esta vez nos alejaremos un poco de lo típico de Legends y hablemos del canon, que sí, muy vilipendiado en ciertos temas, pero también Legends tuvieron sus momentos malos, y el canon sus momentos buenos. Sin embargo, la facción que hablaremos hoy es considerada por muchos como parte de lo negativo del canon. Sí, hablaremos de la que se suponía era la heredera de los remanentes imperiales, la Primera Orden. La que se supone era la mayor amenaza de la galaxia y que se supone era por mucho más poderosa de lo que era el Imperio. Y noten que hago énfasis en suponer, porque en la práctica... Eres una maldita decepción. Pero basta de divagar, veamos un poco de historia, que es por lo que hemos venido. Para saber más de ellos debemos ir para atrás en el tiempo en la era de la Guerra Civil Galáctica, al menos en los años finales. Después de la muerte del emperador, el imperio quedaría descabezada y se volvería más errática en su accionar. Muchos se separaron y crearon sus propios feudos, otros seguían las últimas órdenes del emperador y seguirían la Operación Ceniza, y otros desertarían para unirse a la ahora Nueva República. Este único año fue muy movido, pues la Nueva República aprovecharía para ir con todo contra el imperio, y lo lograría en la mítica batalla de Jakku, la última batalla oficial de la Guerra Civil. Con esto, el imperio, a pesar de aún conservar una gran cantidad de territorio astrográfico, se rendiría a la Nueva República y se uniría a ellos. Sin embargo, una minoría se iría a las regiones desconocidas fundando un remanente imperial allá, en la que pasarían décadas de trabajo duro en una conquista secreta de las regiones en la que la Nueva República estuvo ciega, y la verdad, no podríamos culparlos. Como sea, vamos un poco al futuro para el año 21 después de la batalla de Yavin. Los remanentes imperiales de las regiones desconocidas se renombrarían como la Primera Orden, ya consolidados y con un territorio vasto, y con una infraestructura militar realmente sorprendente. Solo faltaba infiltrarse en la galaxia conocida. Para eso, lentamente sedujo políticos, militares, directores empresariales e incluso figuras religiosas en toda la Nueva República y más allá, al punto de ganar escaños en el propio Senado de la Nueva República. En esas épocas, el Senado estaba dividido en dos, en populistas y centristas, siendo este último muchos ex imperiales y muchos eran de hecho partidarios de la Primera Orden, y ya para el año 29 lograron uno de los objetivos políticos más grandes, el Acta de Secesión. ¿Recuerdan cómo empezó la Guerra de los Clones? Bueno, la Primera Orden lo logró y sin sangre. Aún. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. Porque comenzaría la Guerra Fría entre la Nueva República y la Primera Orden formalmente. Así empezaría una rápida militarización e imperialización de su esfera de influencia. Tuvo muchos roces con la Nueva República y más con la organización llamada simplemente como la Resistencia. Sin embargo, el periodo de paz tensa que la galaxia vivía terminaría abruptamente. La Primera Orden revelaría su verdadera cara y su verdadero poder, pues destruirían la capital de la Nueva República en ese entonces de Osnian Prime usando la base Starkiller. Ese hecho iniciaría la guerra nombrada vagamente como la Guerra Primera Orden Resistencia, una guerra de 1 año y medio del que fue una montaña rusa de eventos, que sucederían muchas cosas los primeros días, como la destrucción de Ocean Prime, la destrucción de la base Starkiller, la evacuación de Dukar, la destrucción de la Supremacía, la muerte del líder supremo Snoke, la casi erradicación de la Resistencia y muchas otras cosas más. Debido a que la Nueva República prácticamente quedó sin cabeza, los planetas de su territorio fueron presa fácil para la Primera Orden, que empezó a conquistar la galaxia casi sin resistencia, por lo que su expansión fue rápida y extensa. Sin embargo, debido a sus éxitos, recibirían la llamada del renacido emperador Palpatine para entregarle una flota entera de naves capaces de destruir planetas enteros, llamadas como la Orden Final. No voy a hablar mucho de la infame batalla de Exegol, pero lo importante es que en dicha batalla, la Primera Orden sería derrotada y como resultado en toda la galaxia, donde esta misma serían víctimas de levantamientos exitosos, y así como llegó y conquistó, lo perdió todo en tiempo récord. En realidad estoy actuando, no siento nada. Posteriormente la Primera Orden sería disuelta y sus altos mandos serían juzgados. No se sabe mucho qué pasó con toda la infraestructura militar. Quizás la Nueva República la desmantele o algo así.
y los soldados de asalto pues estarán en un proceso de reacondicionamiento. Pero gracias a cierto historiador podemos dar por sepultada toda intención de una vuelta al imperialismo, pues desenmascararía toda la verdad de la creación de la Confederación, la guerra de los clones, la caída de la República, el exterminio Jedi, el alzar del imperio y demás, por lo que en un futuro tal vez no vemos más nada de un imperio galáctico tal y como lo conocemos. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. La Primera Orden era una junta militar de corte fascista, donde el líder supremo era la ley. Eran básicamente una dictadura militar de toda la vida, donde la política y lo militar no tenían diferencias, por lo que si bien el líder supremo tenía poder casi absoluto, debía delegar ciertos temas a sus altos mandos, que eran sus segundos, si el líder supremo no estaba. En ese entonces Snoke era la figura que hacía de líder supremo, pero se la pasaba más en cosas espirituales, por lo que el deber de gobernación, la milicia y demás eran responsabilidad de los altos mandos. Claro, siempre y cuando Snoke lo apruebe. Estos tenían una organización fuera del mando de la junta llamada como los Caballeros de Ren, liderados por Kylo Ren. Con la muerte de Snoke y ascenso de Ren, se crearía el Consejo Supremo como forma de dar más voz al naciente nuevo imperio que Kylo Ren estaba formando, por lo que tenían la gran responsabilidad de la conquista y la implementación de un gobierno real para la galaxia. Les fue bien en la primera y no tan bien en la segunda. A diferencia de su predecesor imperial, la Primera Orden no tenía una capital establecida en el sentido más estricto de la palabra. Al ser una organización de carácter militarista, expansionista y neofascista, debían mostrar poder en los diferentes mundos conquistados o no, y es por eso que el líder supremo en ese entonces, Snoke, puso como capital de facto el único acorazado estelar clase Mega registrado, la Supremacía, como capital móvil de la organización. Un mastodonte de más de 13 kilómetros de largo y 60 kilómetros de ancho, totalmente autosuficiente. Para muchos una muy mala idea y preferir que tuvieran un mundo bien establecido como capital, pero Snoke se negó. En un inicio, la Primera Orden solo tenía jurisdicción en las regiones desconocidas, del que tenían una gran cantidad de sistemas bajo su control total, del que era coloquialmente llamado como el espacio de la Primera Orden. Ahí tenían varias colonias y astilleros secretos. Sin embargo, como un método de prepararse para la conquista de la galaxia conocida, pasaron un momento de expansión galáctico en esa zona, iniciando una gran ofensiva contra los diferentes mundos y feudos de esa región. Para cuando se reveló a la galaxia conocida, se expandiría de manera pacífica gracias a su influencia en los mundos centristas de la Nueva República y convencieron a los senadores de separarse totalmente de la Nueva República, prácticamente duplicando su tamaño astrográfico. El propio mapa oficial antes de la secesión de los mundos centristas podemos notar que en el norte galáctico, más o menos, existía una frontera natural entre los dos estados, siendo una especie de sectores colchones cuando la Guerra Fría comenzó. Con la destrucción de Osnian Prime y la decapitación de la cadena de mando de la Nueva República, la Primera Orden prácticamente tenía la galaxia bajo su control sin casi resistencia, pues con la desmilitarización los mundos estaban indefensos al avance de la Primera Orden, así triplicando su tamaño. No podría decir qué tan grande sería, pero considerando lo pequeño que era la Nueva República comparado al Imperio Galáctico, es difícil saberlo. La sociedad de a pie de los territorios de la Primera Orden fueron inculcados en la historia sesgada de los imperiales derrotados y exiliados en las regiones desconocidas, por lo que generaciones enteras y millones de personas creían fielmente en la ideología imperial. No creían para nada en los valores de la Nueva República, pues la consideraban decadente y propensa a la corrupción. Algo que no carecía de fundamentos, pues la Nueva República sí que tenía mucha corrupción, y fue sin duda la base argumental por la que ganarían mucha simpatía en mundos más que insatisfechos de la Nueva República, por lo que la Primera Orden era experta en propaganda. Sin embargo, ese era el caso de la gente completamente devota. La Primera Orden era muy brutal con las disidencias, protestas o cualquier rastro de acto poco patriótico y tenían muy vigilados a su población. Al ser una organización militar, se esperaba que todos sus ciudadanos pasaran de manera obligatoria el servicio, y muchos de hecho iniciarían de muy tierna edad. A cada uno se les inculcaba valores fuertes de lealtad, deber y total obediencia al Estado, y este les enseñaría a repudiar todo el deseo individual por el bien del Estado, todo para la Primera Orden y nada fuera de la Primera Orden. El ejército de la Primera Orden era la cara de la Junta, encargados de la defensa de los mundos que tenían en su control y claro está, como las principales fuerzas terrestres en invasiones planetarias. Eran claramente una violación de los términos de la Concordancia Galáctica, pero la Nueva República no hizo realmente nada para evitarlo, pues no querían escalar a una guerra. Craso error. Con un cuerpo de soldados de asalto con un diseño muy parecido a los anteriores, tenían su propia identidad.
tenían una función moral de sentirse como los auténticos herederos, no solo del Imperio Galáctico, sino de la antigua República con sus tropas clon. Estos estaban divididos en varios destacamentos, ya sean en batallones, escuadrones, compañías y varias legiones, siendo la Legión 709 la personal de Kylo Ren. Estos eran reclutados a edades muy tempranas, siendo adoctrinados y entrenados para ser máquinas de matar. Y es que la filosofía de la Primera Orden era crear un ejército de supersoldados, teniendo solo lo mejor de lo mejor. Según la Primera Orden, se basaron en los soldados clon y la propia Orden Jedi para imitar esos métodos. Los resultados, pues, digamos que pueden variar. Del mismo modo que hice un video sobre los soldados de asalto imperiales, quisiera hacer lo mismo con la versión de la Primera Orden, para ver sus ventajas y desventajas, pero creo que les debo primero la de los clones, así que díganme en los comentarios cuál ver primero. En cuanto a la naval, también se consideraban como la heredera del Imperio y la Antigua República, creados en secreto por subsidiarias de compañías navales de toda la galaxia del que tenían partidario, y del que en el momento en el que la Primera Orden atacó la Nueva República solo debían enviar por lo menos a una nave para intimidar un mundo, y ya ni hablemos de toda una flota. Como heredera del Imperio, heredó su filosofía de guerra en la que hacían énfasis en las grandes naves capitales y el despliegue de innumerables casas TIE. Tenían una infinidad de modelos de naves, pero muchos de ellos haciendo claro homenaje a sus predecesores y haciendo mejoras, tales en el caso por ejemplo de los destructores estelares clase Resurgente, siendo más grandes que un Imperial y con mayor poder de fuego, pero manteniendo énfasis en la nueva doctrina de la Primera Orden, hacer ataques quirúrgicos y rápidos, de ahí su éxito en la conquista galáctica en la guerra. Técnicamente la flota de la Nueva República era por mucho más grande por números, pero debido a lo increíblemente tecnológica que eran sus naves, podían acabar con una flotilla neorepublicana muy fácilmente. En su rama de inteligencia tenían el Buró de Seguridad, que se encargaba de las tareas de espionaje, contraespionaje, recolección de datos de inteligencia, protección de secretos estatales y asesinatos de figuras claves. Aunque Snoke les prohibió por un tiempo meterse con la Resistencia para no iniciar un conflicto más grande, al menos por ahora. Luego del año de guerra y conquista, un renacido Palpatine le mostraría a Kylo Ren lo que sería la Orden Final. Una gran flota de destructores estelares clase Sixton, una rama de la clase Imperial, con un total de 1080 de estas con armas capaces de destruir mundos, como globos de agua. En caso de que la resistencia del planeta fuese más férrea, tenían en su disposición varias naves TIE también exclusivas, como la TIE Dagger, que por su nombre indica, atacaban cual daga a las flotas enemigas. En invasiones terrestres o protección de esta flota, tenían a su disposición legiones de lo que llamaban como las tropas Sith, todos ellos hijos e hijas de los miembros del culto de los Sith Eternos, la religión oficial no oficial de la Orden, equipados con lo mejor que la Orden Final podía dar, siendo mejoras en todos los sentidos a un soldado de asalto de la Primera Orden, y tengamos en cuenta que en teoría, estos últimos eran entrenados para ser super soldados, por lo que con la regla de 3, las tropas Sith eran super soldados por 2. Ya sabemos cómo eso terminó. Como sea, cada legión, al ser devotos fanáticos a todos los Sith, tenían varias legiones y del que cada uno se nombraban con Sith importantes de antaño, siendo la que más destaca por su nombre la Tercera Legión, llamada como la Legión Revan. La Primera Orden era la organización promesa que los pro-imperiales tenían como última balsa para tratar de recuperar la galaxia. Una organización neo-imperial de carácter fascista del que, como veíamos, lo tenían todo para ser mejores en todo a la Nueva República, incluso mejores que el propio Imperio Galáctico en su momento. Sin embargo, debido a ciertas nociones políticas de ciertos directivos no se les dio el impacto que merecían y lo hicieron ver incluso más débiles de lo que realmente deberían ser. Me saldrá un poco del guión aquí, pero la trilogía lo tenía todo para triunfar, si lo hacían bien, pero todo lo que podían hacer mal, salió mal. Hay muchas cosas cuestionables que ya muchos otros youtubers han hablado y creo que no es necesario que yo le meta leña a algo que ni brasas quedan, pero hablo por mí y solo por mí, pero todos esos errores puedo yo tolerarlos, incluso lo de Palpatine renacido que me la veía venir, pero lo que realmente no tolero es la línea temporal. Literalmente cada película tenía un lapso de tiempo necesario para que en cada película exista material extra que expanda las historias desde esos puntos. Lo tuvimos con la trilogía original, y gracias a eso tuvimos cómics, libros, hasta juegos antes y después de sus respectivas películas. Y ni hablar de las precuelas que tenemos tanto material que hasta cierto punto estamos más que hartos de tanta. No me malentiendan, pero las secuelas tuvieron un lapso de un año de conflicto, y ese ha sido el mayor talón de Aquiles de esta trilogía y de toda la era. El tiempo. Creo que con ese pequeño desahogo ya dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero las de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho.
Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.